¿Te consideras un cristiano sionista? Soy cristiano y apoyo firmemente al Estado de Israel. Dejad que os lo explique en un inglés sencillo. Irán está gobernado por lunáticos, y no hay ninguna razón por la que el milagro del restablecimiento del templo en el monte del templo no sea posible. Yo soy el elegido. Donald Trump tiene la misión de proteger a Israel. Trump es nuestro nuevo Mesías. Israel y el regreso de Jesús vuelven a estar en el menú. Es como si dos fanáticos religiosos se estuvieran señalando mutuamente, llamándose fanáticos religiosos, y usando eso como medio para ir a la guerra. Seguiréis viendo esta situación en la que habrá gente que puede declarar la guerra a Estados Unidos. Aseguró un mando a suboficiales. La guerra contra Irán forma parte del plan divino que Dios tiene previsto. Sé exactamente quién mueve los hilos para esto, porque sé proféticamente en la Biblia quién es este poder que quiere gobernar el mundo. Cuando veas a los católicos o a los gobiernos y a otras posiciones de poder en todo el mundo, deberías reaccionar y decir que en realidad están controlados por Roma. Todo es parte de un plan para unir al mundo, para que el mundo esté listo para el Cristo cósmico, para que esté listo para la llegada de Satanás. Bienvenidos hermanos y hermanas a otro episodio del Proyecto Verdad. Soy Matthew Shonse, acompañado como siempre por mis dos hermanos en Cristo, el hermano Andrew Bekishki y el hermano Kenneth Moore. Bienvenidos hermanos, es bueno estar aquí. Es bueno estar aquí. Sí, chicos, aquí tenemos mucho que cubrir hoy porque desde la última vez, Estados Unidos ha entrado en guerra y la ha acelerado. Otros países del mundo están haciendo maniobras. Y creo que vamos a intentar hacer todo lo posible hoy para mostrar cómo todo esto apunta a esa misma entidad del falso profeta que tanto mencionamos aquí. Pero el hecho es que esta entidad sigue creciendo y creciendo en poder, hasta el punto de que no se trata solo de una discusión intelectual teórica. De hecho, se ha manifestado hasta convertirse en una guerra. Y creo que eso afecta a todos. Eso afecta a las personas que ya han enviado a sus hijos, maridos, esposas e hijas, a este conflicto, y también todos los demás tipos de efectos secundarios que lo rodean. Creo que la gente se está dando cuenta de que los precios de la gasolina son más altos y que los vuelos están teniendo problemas y se están cancelando. Todo en relación con esta sensación creciente de que las cosas se están sacudiendo muy rápido. Sí, la verdad es que las cosas están sucediendo a una velocidad increíble ahora mismo, y se prevé que continúen así, pero la vida también seguirá con normalidad. Así que creo que a veces estamos esperando a que ocurra un gran desastre y todo se detenga. No creo que vaya a ser así todavía, pero seguirá aumentando hasta convertirse en un problema cada vez mayor a medida que avance, sin duda. Amén. Y espero que lo único que realmente podamos hacer sea dirigir a la gente a Jesús, porque las mareas de lo que está sucediendo se van a intensificar. No hay duda al respecto. Y a medida que investigamos y preparamos presentaciones para poder compartir esto con la gente, es abrumador, obviamente, la cantidad de cosas que están sucediendo. Pero ahí es donde saber que Jesús ha obtenido la victoria y que es su batalla, como estas cosas, son mentalidades fundamentales e importantes para ayudar realmente a enmarcar cómo podemos abordar todo esto, porque sin la mentalidad correcta nos sentiremos realmente atraídos emocionalmente por algunas de estas cosas que están sucediendo. Así que vamos a sumergirnos en algo de eso hoy. Miren un documental que mencionamos hace unos años. Creo que lo mencioné y lo he mencionado muchas veces en episodios a lo largo de los años, ese Praying for Armageddon, donde vimos que en 2023 lanzaron un tráiler de un documental donde incluso los seculares, Dios dice que incluso las piedras clamarán, pero incluso los realizadores de documentales seculares pudieron ver que el poder evangélico estaba influyendo significativamente en la doctrina del gobierno de sobre Israel. Y ahora estamos viendo que eso se está haciendo realidad a una escala que, supongo, es coherente con la Biblia, pero al mismo tiempo es un poco alarmante ver que realmente está sucediendo. Quiero decir, Puria, incluso Kenneth dijiste que donde estás, estás viendo que los precios de la gasolina están aumentando y que hay cada vez más tensiones a medida que vemos una escalada de este evento allí. Por supuesto. Definitivamente está teniendo un impacto en todo el mundo. Todo este problema del gas y esta guerra con Irán. Y el diablo sabe lo que está haciendo con esto. Y Wulai, obviamente está tratando de exprimir a la gente a través de esto. Pero, ya sabes. Con Jesús, sabemos que todo va a estar bien. Espero con ansias este episodio. Sí. Antes de sumergirnos, en realidad hay un par de anuncios que queremos hacer. El hecho de que tenemos un nuevo canal, Truth Project, un canal oficial en el que estamos publicando un montón de clips, recortes. Sabemos que nuestros episodios pueden ser muy largos, así que estamos intentando hacer cortes útiles que encontramos en ese otro canal. Se proyectará en la pantalla una imagen para que puedan ver con claridad a dónde deben ir. Les pedimos que le den me gusta y se suscriban, para que podamos desarrollar ese canal con el tiempo. Lanzaremos todos nuestros episodios en ese nuevo canal. También tenemos un canal internacional que se lanzará y que nos tiene muy entusiasmados. Ha llevado algo de tiempo,
pero estamos creando un canal multilingüe en algunos de los idiomas más solicitados que hemos recibido de los usuarios y los comentarios de la gente. Compartiremos más información sobre eso, y también está a punto de lanzarse con nuestros primeros episodios en esos otros idiomas. Estamos muy agradecidos a todas las personas que han ayudado a aunar estos esfuerzos. Hay muchas partes móviles cuando se dirige el ministerio y se intenta asegurar de que todo se haga bien y reciba el tiempo y la atención que merece. Su apoyo ha contribuido en gran medida a formar un equipo que pueda gestionar todas estas cosas, mientras seguimos avanzando y centrados en los acontecimientos que cambian rápidamente y que están ocurriendo en el mundo. Ahora bien, y sus cuanto al hermano Andrew, sus vicios, notamos que en este momento está en un lugar diferente. Creo que ahora mismo está viajando un poco. ¿Quiere compartir algo sobre sus actividades? Sí, básicamente paso la mayor parte del tiempo viajando y hablando en diferentes lugares. Ahora mismo estoy viajando. Tengo el sitio web sanctuarydoorministry.com. Ese es mi sitio web, y allí puede encontrar un cronograma de conferencias. Podría haber una posibilidad de que pase por su zona. Y, tuti, si no puedo también puede comunicarse a través de allí, e intentar que vaya uti. Así que sí, santuarioministry.com. Sí. Quiero decir que más iglesias necesitan el tipo de mensaje claro que creo que ha transmitido tan elocuentemente aquí muchas veces, y en las iglesias de las zonas circundantes donde vivimos. Es realmente una bendición cuando traen al hermano Andrew a la iglesia. Yo mismo me uniré a Bárbara O'Neill en São Paulo, Unidi, Brasil, del 17 al 21 de abril con el grupo Trazier Anso. Es un ministerio portugués que ha traducido gran parte de nuestro contenido allí. Bárbara O'Neill, Wiley, yo mismo, Walcrest, West Peppers y varios otros estaremos en Brasil del 17 al 21. Agradecemos sus oraciones y sepan que la obra del Evangelio se está extendiendo por todas partes. Tratamos de compartir todo lo que podemos. Sapori, mientras dure. Siguiendo ese mismo camino, ¿por qué no empezamos hoy muchachos? Y un fondajen, hermano Andrew, y un fondajen. ¿Podría orar por nosotros, por favor? Padre Celestial Señor, te agradecemos que tengamos esta oportunidad de presentarnos ante este pueblo en esta plataforma. Y solo pedimos, Señor, que seamos justos y equilibrados en todo lo que hablemos. Y que tu mensaje para este último día llegue al centro de todo esto. Por favor, Señor, guíanos y dirígenos para que te seamos fieles en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en fin, quería sentar algunas bases en el contexto de fondo de este video porque lo que pasó fue que entró en guerra con Irán. Y mientras lo hacían, estábamos obteniendo toda esta información sobre cómo hay como connotaciones bíblicas en ello. Y vamos a ver algunas cosas en las que los generales les dicen a los soldados que esto es por Jesús y el Armagedón. Y están escuchando cosas que salen de la Casa Blanca, y de inmediato parece que empezaron a sonar las alarmas. Y ya había escuchado algunas de estas cosas antes en 2023 en este documental, Praying for Armageddon, que tenía un tráiler realmente interesante. Pensé que sería útil ver lo que decían en 2023, y mezclarlo con algunas de las cosas que veremos en 2026. Y hay otras cosas desde 2024 hasta 2018, con P.H. Hexat en Jerusalén, hablando sobre la reconstrucción del tercer templo y cómo cree que es posible. Ha habido muchas cosas que han conducido a este momento. Hemos visto el resultado de la guerra, pero la realidad es que el mecanismo que nos llevó a ese punto se ha estado moviendo y girando mucho antes de que llegáramos a esta etapa. Y creo que si la gente puede ver que este debate teológico sobre Israel y los principios bíblicos ahora está siendo controlado por el gobierno y el ejército de y se está manifestando en una guerra, creo que realmente necesitamos tratar de abordar el núcleo de esta falsa profecía porque se ha vuelto cada vez más prominente en la dirección de los eventos mundiales. Lo ha hecho. Creo que también quiero, al empezar, dejar claro que esto también es una base para entender que lo que está sucediendo ahora mismo es el resultado directo de lo que se dijo que iba a suceder en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13:4, se habla de la primera bestia, que es el papado durante la época eclesiástica de Roma, y se menciona como, ¿quién puede luchar contra la bestia? Como una pregunta retórica, como si nadie pudiera luchar contra este poder, que es el Papa con todos los reyes de Europa unidos tras él, y que tuvo ese poder durante 1260 años. Bajamos al versículo 12, que habla de la América protestante apóstata, y dice que tiene todo el poder de la primera bestia. Entonces, cuando ves a Estados Unidos hoy en día, y hablamos de lo que está pasando en Irán, ¿qué Irán? Piensas, lo que sabes, lo que pasó con Venezuela, Irán, las cosas que están tratando de hacer con Cuba y otros lugares, ¿qué Irán? Seguirás viendo esta situación en la que habrá gente que puede hacer la guerra a Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere hacer algo, creo que España se niega a dejarles usar el espacio aéreo y aterrizar sus cosas allí, una base de operaciones conjuntas. La cuestión es que si realmente quisieran hacerlo, podrían hacerlo. ¿Qué van a hacer?
¿Van a empezar a disparar a Estados Unidos? Así que eso se está cumpliendo proféticamente ahora mismo. Y creo que la gente debe darse cuenta de que no se trata de esperar que Estados Unidos sufra la caída ahora mismo. En realidad, y sí dirían, se trata del ascenso del Imperio Romano de nuevo en su fase actual, como el apóstata protestante estadounidense. Y sí, ya sabes, una bestia parecida a un cordero que va a hablar como un dragón y está empezando a hacerlo. Bueno, Vidalisa, vamos a analizar esa relación y lo que está pasando con España porque analizamos al rey Felipe y sus raíces en Georgetown, y Zitei, cómo fue formado básicamente al 100% por los jesuitas, y ahora es uno de los jefes de la orden jesuita. Vemos que se reunió con el Papa León, y vamos a analizar lo que está pasando aquí, porque estamos viendo dos fuerzas crecientes, y dos poderes que crecen, y se enfrentan ahora mismo. Uno apoya a Israel y al bando estadounidense. El otro apoya a Palestina y a su bando. Y cuando vemos lo que ha ocurrido recientemente con las declaraciones del Papa y el rey de España, el rey Felipe, vemos que hay una dialéctica hegeliana que choca claramente. Pero primero, empecemos desde la perspectiva evangélica y veamos cómo, desde 2023, e incluso un poco antes de este acontecimiento, esta guerra se ha ido acumulando y acumulando y acumulando, y que la postura de Estados Unidos es que lo están haciendo en nombre de Israel, lo están haciendo por Israel, como oímos decir a Pete Hicks. Así que cuando Trump dé un discurso en 2024 y diga a los evangélicos, os voy a dar más poder del que habéis tenido nunca, adelantémonos hasta 2026. Israel, estamos librando esta guerra. Y no ha hecho más que empezar. La estamos librando por vosotros. Y tenemos la firme misión de hacerlo. Este es el subproducto de la falsa profecía que se está manifestando a través del gobierno de EE.DUU. Y eso debería hacer saltar las alarmas proféticas. ¿Y quién lo está haciendo realmente? ¿Para quién lo están haciendo realmente? ¿Para quién hace esto Estados Unidos realmente? Exactamente. Por eso creo que siempre es importante darse cuenta de que el único propósito de Estados Unidos en este panorama profético es devolverle el poder a Roma. Primero es obtener el poder a Ahu, luego es darlo. Pero en realidad no ocupa un lugar propio como Babilonia, Crum, Pun, Ponia, Pun, Persia, Grecia, Pun, Roma. No va a Estados Unidos, Roma, es solo Roma. Reemplaza en lo que se ha convertido Estados Unidos y está influyendo en gran medida en lo que está sucediendo en Estados Unidos, tanto en el plano político como en el social y financiero, y en todo el conjunto. Así que realmente estamos viendo una convergencia de eso que se está desarrollando, como ya sabes, en los Estados Unidos mientras hablamos. Están buscando que la relación de EEUU con Israel provoque, en última instancia, el Armagedón, que buscan una capacidad nuclear para provocar un Armagedón religioso. Así que eso realmente nos afecta de inmediato. Estados Unidos y sus socios han lanzado la Operación Furia Épica. Hoy vamos a descubrir la profecía bíblica llamada Operación Furia de Dios. Estamos llamados a ser guerreros y necesitamos que entren en la lucha. Somos guerreros. Los perseguiremos sin disculparse y sin dudarlo, y los mataremos. Sean creado dos naciones para glorificar a Dios, Israel y los Estados Unidos de América. Para fin, ¿hay alguna parte de usted, señor secretario, que vea algo de esto en un contexto religioso? ¿Se considera un cristiano sionista? Soy cristiano y apoyo firmemente al Estado de Israel. La mismísima cruz de Jerusalén es un símbolo religioso cristiano. Quiero decir, en Chía, obviamente, en Chía estamos luchando contra fanáticos religiosos. Yo soy el elegido. Dejadme que os explique esto en un inglés sencillo. Irán está gobernado por lunáticos. Yo soy el elegido. Lunáticos fanáticos religiosos. Y no hay ninguna razón por la que el milagro del restablecimiento del templo en el monte del templo no sea posible. Nosotros, los cristianos evangélicos, vamos a tener un verdadero amigo en la Casa Blanca. Tenéis mucho poder, reyes. Pero en realidad no se os permitió usar ese poder, y ahora se os permite hacerlo. Si entro ahí, vais a usar ese poder a un nivel que nunca antes lo habíais usado. A nuestro fiel socio XTX, Abna, Israel. Adán. Vuestra misión se está ejecutando con una habilidad inigualable y una determinación férrea. Apenas hemos empezado a luchar, y Donald Trump tiene la misión de proteger a Israel. Trump es nuestro nuevo Mesías. Quiero decir, obviamente, estamos luchando contra fanáticos religiosos. Entrena para matar al enemigo y quebrantar su voluntad. Que Dios Todopoderoso te cuide. Israel y el regreso de Jesús vuelven a estar en el menú. La cuenta regresiva para el Armagedón ha comenzado. Hermano, cuando ves eso, ¿qué es lo primero que piensas? Creo que sé exactamente quién mueve los hilos para esto, porque sé proféticamente en la Biblia quién es este poder del final que quiere gobernar el mundo, y ha sido el mismo desde el principio, y el Vaticano no se menciona ni una vez en esto. Todo se trata de Israel, se trata de EEUU. Se trata de todos los demás, excepto de él. Y sabes que parece que hay muy buen camuflaje detrás de todas estas cosas. Creo que también quiero decir que la gente necesita entender que no estamos tomando una posición política de ninguna manera.
de un lado contra otro. No estamos tratando de, Bantak, ya sabes, defender al rey del norte o al rey del sur, Antak, ni a los demócratas o los republicanos, Anta, conservadores o liberales. Ya sabes, obviamente la gente puede identificarse personalmente con ciertos aspectos de una plataforma política, y un partido. Y esas son sus propias decisiones personales individuales. Pero como estamos hablando de estas cosas desde un punto de vista bíblico, esas cosas no necesariamente encajan ahí. Tenemos que darnos cuenta de que ambos lados, como dijiste, una dialéctica hegeliana, ambos están trabajando juntos para el mismo fin. Así que vemos un corte como este y vemos algo de humor sarcástico en eso con respecto a los individuos en la pantalla Midara. Pero tenemos que darnos cuenta de que todas estas personas están jugando un juego que provoca esta situación. Y ya sabes, algunos de ellos pueden entender más que otros, pero esto es lo que proféticamente se supone que va a pasar, que van a unir a todo el mundo para vagar tras la bestia. Ahí es a donde nos lleva esto. Solo pienso en todas las personas que nos ven que en realidad son Purple, ya sabes, evangélicos, y muchos de ellos votaron por Trump. Así que no se trata de intentar criticar, ya sabes, a Trump o a un partido o algo así. Es como si todo esto fuera hacia donde tiende. Tienes que ver lo que está escrito en la pared. Sí. Me pareció realmente sorprendente la cantidad de hipocresía que hay al decir, oye, estamos luchando contra fanáticos religiosos. Luego le preguntan si lo ve como un contexto religioso de alguna manera. Y literalmente tiene una cruz de Jerusalén en el pecho por los cruzados templarios que intentan establecer el templo en Oriente Medio y restablecer la presencia cristiana en Oriente Medio. Y es como si dos fanáticos religiosos se estuvieran señalando mutuamente y llamándose fanáticos religiosos y usando eso como un medio para ir a la guerra. Pero incluso la base para ir a la guerra nadie en Estados Unidos la estaba pidiendo. No hubo ningún catalizador que dijera que el pueblo estadounidense la quería, y hubo cierto debate sobre si deberíamos hacerlo. Es como si, simplemente se pusieron a hacerlo. Y creo que eso es lo que parece cuando el gobierno de Estados Unidos está tan influenciado por el poder evangélico, que el fruto de lo que está produciendo es perseguir el cumplimiento del poder evangélico hasta el punto de intentar traer de vuelta a Jesús iniciando esta guerra. De hecho, debería corregirme. Dije antes que no oímos nada sobre Roma, pero en realidad, no hace falta que lo menciones. De hecho, está ahí mismo, en su piel, en su tatuaje. Ese se refiere directamente a Roma. Son las cruzadas. Cruzadas. Sí, exacto. Y es por eso que siempre verás que se remonta a Roma. Pero estamos viendo que Roma está jugando en ambos lados del pasillo en este asunto. Quiero mostrarles esto. Lo que me parece fascinante son estas citas de Elena White de 1888, que analizan lo que deberíamos buscar al tratar con la imagen de la bestia, la marca de la bestia, y todas estas cosas que deben suceder para que esas cosas se hagan realidad. Aquí acabamos de ver que en 2023 hay políticos haciendo campaña por Israel, y ahora tenemos una guerra en 2026 en nombre de Israel. Todo por el poder evangélico. Ella dice, cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, ¿cuándo las principales iglesias evangélicas calificarían para esta declaración, diría usted? Por supuesto. Sí. Uniéndose en los puntos de doctrina que tienen en común, fe, como el papel que desempeña Israel en la profecía del fin de los tiempos, el tercer templo, el rapto, fe, ya saben, la tribulación de 7 años. Todos estos son puntos en común que tiene este poder. ¿Cuándo influirán en el Estado para hacer cumplir sus decretos y sostener sus instituciones? Esa es la primera parte. ¿Han estado haciendo eso? ¿Se ha utilizado ahora el Estado para hacer cumplir los decretos y sostener las instituciones del punto de vista evangélico sobre la profecía? Por supuesto. Tenemos la cinta. Sí, exacto. Esa es la primera parte. Entonces, la América protestante se habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y como resultado, como resultado, inevitablemente se impondrán sanciones civiles a los detractores. Segunda parte. Actualmente estamos desarrollando la primera parte. Creo que esto seguirá avanzando hacia cosas como el sábado y el domingo, y ahí es hacia donde se dirige. Pero si nos fijamos en cómo empieza empieza uniéndose a puntos de doctrina sobre Israel y una falsa profecía, y comenzando una guerra, que según se cree traerá de vuelta a Jesús. ¿Qué ocurre después de estas sanciones civiles a las personas que no están de acuerdo con ellas? Creo que ya lo hemos visto en el movimiento antisemita, que es un término muy amplio. ¿Odiamos el odio hacia cualquier grupo de personas? Por supuesto. Pero el antisemitismo sirve también para censurar el discurso. Y ya estamos viendo sanciones civiles que se imponen a personas que disienten del punto de vista evangélico, porque ahora hay un pensamiento evangélico y un pensamiento judío, y esos dos están unificados en esto. Sí. Quiero decir, en Chudaniki Kinki, por un lado tienes los puntos de vista del rey del sur, o las cuestiones culturales por las que luchan tal vez, o tal vez soy yo, o tal vez sea an, ¿entiendes? El uso incorrecto de los pronombres de género,
o cualquier cosa que afecte a la libertad de expresión y que se convierta en tiránica. Y entonces tienes el otro lado que entra, y también se vuelve tiránico con cosas que podrían estar en desacuerdo con sus ideas u opiniones o su forma de ver las cosas. Así que realmente son dos lados que simplemente se rozan. Y Matt, acabas de mencionar hace un momento el antisemitismo que estamos viendo en el mundo hoy en día. Y realmente estoy pensando en cómo la iglesia está respondiendo a las personas que no aceptan a Israel como el verdadero pueblo elegido de Dios. Esto es solo un anticipo de lo que será la ley dominical en el futuro cuando no aceptes el domingo o diciendo que estás perdido o lo que sea. Sí. Y solo representa una versión extrema del pensamiento religioso que también se basa en un profundo error. Y todas estas condenas civiles se sienten moralmente justificadas porque tienen razón pero están en un error tan profundo que ni siquiera pueden ver que toda la base de lo que están diciendo no está en armonía con las escrituras. Y es por eso que la Biblia se convierte en este gran estándar que todos podemos señalar y decir, oye, volvamos al libro y veamos qué dice, y cuando lo revisas, casi todo lo que encontramos lo puedes desmantelar. Eso es lo que hacemos mucho aquí. Quiero decir, ella continúa diciendo, Ibni, para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el poder religioso debe controlar tanto al gobierno civil, que la autoridad del Estado también sea empleada por la iglesia para lograr sus propios fines. Siento que eso es exactamente lo que ese tráiler acaba de mostrar. La iglesia está usando al Estado para lograr sus propios fines mientras hablamos. Y hermanos y hermanas que no creen que Jesús regresará pronto, estas son todas las condiciones necesarias para formar una imagen de la bestia. Y después de que se forme la imagen, es cuanto del mundo la adora. El mundo entero, ya saben, es algo global. Y repito que esta fricción que estás creando entre los dos lados donde todos son tan intolerantes entre sí ya saben, y llega a una gran síntesis. Y luego los únicos que sobresalen son los que realmente quieren defender lo que la Biblia realmente dice. Y luego nos llaman intolerantes, porque queremos aceptar esta gran cosa en la que todos están en armonía en el mundo con esta nueva cosa. Así es. E incluso yo estoy escarbando en algunos agujeros ahora mismo sobre cómo los adventistas del séptimo día, amén, llamémoslo por su nombre, nos llaman secta mucho. Creo que la gente no entiende realmente cuál es la definición de secta. No, en realidad eso es decirlo suavemente. Bien. Sí. Y en todo caso, es como si nadie le rezara a Elena White. Me doy cuenta de que nos hemos desviado un poco, pero vamos a soltarlo ya. Nadie le reza a Elena White. Sin embargo, tienes todo un sistema católico que le reza a María, y la gente sigue llamándolo secta. Así que no hay nadie que rece aquí excepto Dios por medio de Jesucristo o de nuestro sumo sacerdote, amén, boirentísimo del santuario celestial, ministrando en nuestro nombre. No se reza a nadie más. Pero la conclusión es que las perspectivas que se han proporcionado nos permiten ver lo que debemos buscar. La cantidad de información que podemos obtener de estos escritos es francamente profunda, y me siento mal por las personas que se están perdiendo este tipo de información porque realmente ayuda a aclarar gran parte de la confusión que creo que están viendo las personas, ya sean seculares o religiosas. No saben muy bien qué creer ni a dónde ir, y por eso creo que se está viendo tanta influencia en tanta teología falsa, que es exactamente la imagen que pinta la Biblia, y con la que vamos a lidiar. Sí. Entonces, para las personas que dicen que esto no es algo religioso, que no lo ven como algo religioso, que es solo una guerra contra los malos. Bueno, aquí hay un informe de principios de marzo en el que se recibió un correo electrónico de este periodista independiente de investigación, Jonathan Larson. Dice, como informó por primera vez el periodista independiente Jonathan Larson, un comandante de una unidad de combate estadounidense dijo a suboficiales que la guerra contra Irán es parte del plan divino de Dios. Supuestamente afirma que el presidente Donald Trump fue ungido por Jesús para iniciar el Armagedón. Tengo que volver a esa última cita para mostrar cómo dice que se ve con la imagen de la bestia. Creo que eso es lo que parece. Sí, saben exactamente lo que están haciendo y lo han estado planeando durante mucho tiempo. ¿Sabes? Lucius Trust acaba de celebrar su reunión el verano pasado en Julio Pace, para preparar los últimos pasos antes de que se revele el anticristo o el Cristo cósmico en la falsa segunda venida. Así que todo lo que ocurra después de esto, sabemos que estamos en la etapa final, es lo que están planeando hacer. Sí. Y cuando realmente ves este nivel de cristianización en el gobierno de al nivel del extremismo, este es el nivel de extremismo, advirtiendo a las tropas estadounidenses que la guerra a la que acaban de ir es para el Armagedón y para ayudar al regreso de Jesús. Nunca había visto algo así en mi vida en Estados Unidos. Dice que los líderes militares declararon que el ataque a Irán estaba sancionado bíblicamente y vinculado a las profecías del fin de los tiempos en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿estás diciendo que los comandantes a nivel militar están tomando decisiones basadas en su comprensión de la profecía bíblica en el libro de Apocalipsis? ¿Eso no es bueno? Sí. No lo sé.
Tengo un iOS, como sabes, en allí algunas de las cosas que han estado sucediendo allí. Puedes ver algunos podcasts hablando de las cosas que están sucediendo sobre el terreno. Y muchas veces, en las descripciones de lo que está sucediendo allí, la gente habla de violencia a nivel bíblico. Cosas a nivel bíblico. Es como si todo el mundo se refiriera a eso en términos bíblicos. Incluso si el podcast no tiene nada que ver con la religión. Pienso que, en el fondo, eso es lo que ocurre. La gente comenta la Biblia sin haberse tomado la molestia de leerla. Y eso se convierte en una dicotomía muy extraña a la que te enfrentas porque es profético. Y mira esta guerra profética y Armagedón. Déjame usar todos estos términos. Es como, sí, pero ¿en qué versículo está el término Armagedón? ¿De dónde viene? ¿Cómo sabes lo que significa? ¿Cómo sabes qué pasa con todo este otro simbolismo que lo rodea? Y simplemente se convierte en algo extraño que se usa para justificar acciones, Pero nadie lee el libro. No, la batalla de Armagedón es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. ¿Y Satanás quiere que estemos tan confundidos con lo natural? Que no veamos la realidad de lo que está sucediendo espiritualmente entre el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Entre Indy, ya sabes, la lucha por su ley, por su carácter, ¿y quién es él? Quiero decir que se ha convertido por completo en una escaramuza en el polvo en algún lugar de la tierra, y creo que ahí es donde él lo quiere. Quiero decir que por eso cubrimos ese mural de la ONU. Voy a hacer un análisis completo de nuevo, y acabo de crear una presentación más completa sobre él porque es muy notable lo que nos está diciendo. Nos está diciendo directamente que vamos a cruzar a este nuevo mundo, donde Satanás trae un sistema de apariencia santa que en realidad es impío. Y todo esto son todos los tambores de guerra que suenan antes de su llegada. La controversia se desarrolla a medida que el secretario de guerra Pete Hegseth amplía la programación evangélica abierta dentro del Pentágono. Bueno, y para los tipos que han estado diciendo, y no nosotros, no debería reducirlo solo a nosotros, para un movimiento que ha estado diciendo, cuidado con este poder evangélico, para unificar la iglesia y el Estado durante más de 100 años, esto es una tontería. No hay otra cosmovisión cristiana que haya aportado este nivel de detalle que coincida con lo que estamos viendo aquí. No, esa es la verdad. Quiero decir, creyenti, ya saben, estudien sus Biblias vige. Para mostrarse aprobados en vigenti, es como si básicamente desglosáramos la Biblia y la usáramos para explicarnos a nosotros mismos en dien. Esto es exactamente lo que se dijo que estaría sucediendo en esta tierra en este momento. Y entonces verían fácilmente las falsificaciones que se están produciendo. ¿Qué es el objetivo de cubrir esto con tanto detalle? ¿Y por qué volvemos de los acontecimientos actuales a los estudios bíblicos y a esto y aquello? Porque el objetivo es que esté tan diseñado para confundirlos y manipularlos, que si no saben estas cosas de antemano, no será posible no ser engañados. Esto es lo que nos ha llevado a los tres a dejar nuestros trabajos en el mundo para venir a hacer esto con todo nuestro tiempo y atención. Dice que, solo para terminarlo aquí, incluye sesiones de oración y estudios bíblicos alineados con la teología acérrimamente pro-Israel. Entonces, que están dando estudios bíblicos para reforzar la mala teología. La falsa profecía, y la Biblia da la casualidad de que lo llama el falso profeta. Quiero decir, es una descripción tan perfecta de la entidad que estamos viendo desarrollarse aquí. Aquí está el correo electrónico directamente a este tipo diciendo, esto es lo que pasó. Y solo voy a compartir esta parte aquí resaltada. Esto es del soldado que escuchó esto de los comandantes. Dijo que su oficial al mando nos instó a decirles a nuestras tropas que esto era entre comillas, parte del plan divino de Dios, e hizo referencia específica a numerosas citas del libro de Apocalipsis que me hubiera encantado escuchar para justificarlo así podríamos haberlo desglosado para que todos vieran lo ridículamente equivocado que es, pero refiriéndose al Armagedón, al inminente regreso de Jesucristo. Dijo esa cita, el presidente Donald Trump había sido ungido por Jesús para encender la señal de fuego en Irán, para causar el Armagedón y marcar su regreso a la tierra, la cristianización del gobierno de para hacer cumplir sus doctrinas. Esto da miedo desde un punto de vista profético. Es interesante porque hay una pequeña causa de que el Armagedón venga en el sentido de la verdad y que en realidad traerá la marca de la bestia. Sí. Pero será tan deformado que la versión que realmente viene como la marca de la bestia será aclamada como lo más grandioso que jamás haya sucedido. Y a la gente le encantará. No verán que es precisamente lo que debería preocuparles. Y esa es la naturaleza del engaño. De alguna manera, Jesús le ha dicho a todo su pueblo que es algo basado en el engaño. Sin embargo, la BC, de alguna manera, la Biblia también dice que casi todos son engañados por ello. Y no vamos a reproducir este video, pero esto es solo una forma de fomentar la conexión entre la unión de la iglesia y el Estado que está ocurriendo. Trump cree literalmente que Dios lo salvó para traer una era dorada. Hemos visto eso innumerables veces. Esta narrativa, que está en el antiguo conocimiento esotérico asociada con la era mesiánica. Y esto coincide con lo que estamos diciendo sobre Lucius Trust. Todos esperan al Mesías. ¿Qué es lo que dice la profecía bíblica? El mundo se está preparando para esto. Todos están representando un escenario apocalíptico. Musulmanes, judíos y cristianos. Y lo mejor es que todos creen en el mismo Dios. Bueno, no sé qué pasa con los musulmanes. Ese es todo un episodio aparte para explorar el carácter de ambos. Sí. Bueno, sí. No, seguro, no. En ese caso, pero quiero decir,
Pero quiero decir, todos son llevados a adorar al mismo Dios. Simplemente no es el que están pensando. Creo que también vale la pena señalar que en el mundo oculto, Oure, la edad de oro, Our, la época previa a la edad de oro en esta tierra fue antes del diluvio. Sí. Entonces, ¿cuál era la edad de oro para Lucifer? En ese entonces, antes del diluvio, eran básicamente hombres. Y todos los pensamientos de sus cabezas, y todas sus intenciones, siempre iban hacia el mal. Y todo estaba, ya sabes. Amalgamación. Había más tecnología en el pasado de la que creemos, en cuanto a comprensión y capacidad. Quiero decir, el hombre ha ido evolucionando. ¿Sabes? El hombre vivió durante cientos y cientos de años, y no necesitó escribir las cosas ni recordar todo lo que se decía u oía early, ¿verdad? Y los demonios, Aniter de mí, quiero decir. Annie, los demonios trabajaron con los hombres, desde el principio. Quiero decir, el hombre fue creado en el jardín del Edén. Despertó. Quiero decir, se convirtió en un alma viviente. Y vio a Dios, vio a quien lo había creado. Y Eva era igual. Y cuando abandonaron el jardín del Edén, había una espada llameante, y un querubín, con una espada llameante custodiando el camino al jardín. No había duda de que vivíamos en un mundo espiritual, Mao. ¿Sabes? Y había ángeles caídos que colaboraron con el hombre durante todo ese tiempo, y esa fue la edad de oro de esa época. Quiero decir, si todas las historias de la Atlántida y otras cosas, ya sabes, Simunes y miras las cosas monolíticas por toda la tierra que parecen inexplicables, y ley, ya sabes, y esa fue la edad de oro y eso es lo que Lucifer está tratando de traer a esta tierra, tal como dice la Biblia, como en los días de Noé, Así también será en la venida del Hijo del Hombre. La edad de oro es algo bastante oscuro, porque nos trae de vuelta a esa época, justo antes del diluvio. Imagino que algunos de los pensamientos y como realmente estás lidiando con la mentalidad del hombre sobre Dios Babilonia Wine, Tazas, Tando Babilonia Wine, Tazas, la torre de Babel, obras de las manos del hombre, y ves al hombre siendo elevado mucho. Y quiero mostrarte algunos de los temas que circulan entre los partidarios de este movimiento y cómo se vería eso. Y si esto fuera algo que la mayoría de los creyentes en la Biblia deberían imaginarse como Trump, o disfrutar de imágenes como esta, porque aquí dice, Donald Trump es el padre espiritual. Y estoy bastante seguro de que la Biblia dice que no llames a nadie tu padre espiritual en la tierra, el padre espiritual del pueblo estadounidense, y posiblemente el cristiano más fuerte que jamás haya ocupado el cargo de presidente de los Estados Unidos. Quiero decir, este es el pensamiento genuino de algunas personas. El presidente Trump está sanando a esta nación y a su gente a escala bíblica. El diablo odia esto. Y aquí estamos diciendo todo lo contrario. El diablo está en una posición perfecta para volver a tomar el mundo por asalto, con un movimiento de regreso a la religión. Pero no es solo un camino lineal hacia esto. Todo este pensamiento condiciona tu salvación a la aceptación de Israel como el elegido de Dios. La versión más extrema de esto. Eso es lo que está haciendo. Y quiero mostrarle a la gente una prueba de esto. Este es un clip de Newsmax que es sorprendente que alguien haya aprobado esto. Y me hace pensar cada vez más que esto está obligando a la gente a intentar tomar una decisión sobre si estás a favor o en contra. Porque si crees lo que dice, y no estás realmente seguro, empiezas a cuestionar tu salvación sobre si estás a favor de Israel o no. Es un tema importante que debemos abordar, porque nadie debería cuestionar su salvación por este tipo de doctrina. Y ese tipo de presión es una señal distintiva del diablo. Si vas a cualquier iglesia o edificio gubernamental, cespa piedra angular suele ser visible. No suele estar enterrada en algún rincón oscuro y subterráneo de los cimientos. Para no ser vista nunca, es la piedra de la que surge el edificio. Sin embargo, de Enni, no cabe duda de que el edificio que se convirtió en el pensamiento político occidental, y Uri, por lo tanto, Enni, en el mundo libre, Enni, se construyó sobre los cimientos del judaísmo. ¿Qué dirías que estaba mal en esa afirmación? ¿Cuál era el verdadero cimiento? Se construyó sobre Jesucristo al 100%. ¿Cómo puedes rechazar a Jesucristo y decir que se fundó sobre el rechazo de Jesucristo al mismo tiempo? Y esta es la razón por la que entender el periodo de prueba en Daniel 9 y las 70 semanas. Esta es la razón por la que entender la relación, si entonces, del pacto, que todo, incluso el pacto que tenemos hoy en día, se basa en la obediencia voluntaria, la obediencia fiel, en creer en Dios y seguir su voluntad, podría distorsionar tu pensamiento. Y este es el primer punto que está planteando. Su argumento fundamental es que la piedra angular no es Jesús, que es el Mesías prometido de todo el Nuevo Testamento, sino de hecho solo el judaísmo como pueblo que puede o no defender los principios de la misma Torá que dicen defender. Porque cuando pones la Torá en contra del Talmud hay una gran discordia. Digámoslo así, milenios de fe y lucha judía. No hay cristianismo. El cimiento es un componente a menudo invisible y mucho más pequeño de la estructura de un edificio. Pero no obstante es completamente indispensable. Después de miles de años de guerra y diáspora, Israel representa la presencia duradera de los judíos en Tierra Santa y la protección de esa historia bíblica. Déjame hacerte otra pregunta.
A los ojos de Dios, Dios ve la tierra judía como santa hoy en día, ¿sabes? Ahí, sí, quiero decir, eso es eso es no, gracias. Sí. Sé que estas son preguntas retóricas para que las respondamos, pero para algunas personas aparentemente no es muy retórica, no. Bueno. Cute, ¿sabes qué? De nuevo, es hermanos y hermanas, y sí, leed la Biblia. Quiero decir, esto no es que, ya sabes, Cristo vino y dijo que tu nación te la quitaron, y se la dieron a otra nación. Otra, sí, otra nación. No. Y es la fiesta de bodas. Me refiero a la parábola de los malvados viñadores, que dicen que cada vez que traían a los profetas, los apedreaban y los mataban hasta que enviaban al Hijo. ¿Cuántas parábolas del Nuevo Testamento solo para cristianos necesitan ver que muestren que Dios se lo quitó y se lo dio a otro? Ni siquiera necesitas entender la complejidad de Daniel 9 y las 70 semanas. Mira las parábolas. Eso es lo que intenta decirnos en muchas de ellas. También es mucha distracción, porque muchas de esas parábolas, y cosas como Endin Taimari, por ejemplo, Endin Taimarid, incluso la fiesta de bodas que acabas de mencionar, Endin Taimari Taiman, lo que hay en la fiesta de bodas que es realmente importante que entendamos ahora mismo, es que en realidad hay un juicio investigador. Hay un momento en el que el rey viene a inspeccionar a los invitados, si realmente se han revestido de la justicia de Cristo que se les dio gratuitamente. Así es. Y fueron invitados, pero aún así están haciendo lo suyo. Y esto es lo que Satanás está tratando de ocultar más. El hecho de que hay un santuario en el cielo, y que hay un proceso por el cual Dios se está preparando para venir a este mundo a través del juicio. Y sus decisiones ya se han tomado cuando Él venga. Mi recompensa estará conmigo cuando yo venga. Así que está tratando de distraer a Satanás. Ojo, está tratando de distraer a todos. Ya sabes, no solo con este tipo de cosas aquí, sino también porque incluso si vas de un lado al otro, probablemente hablarás de cómo el otro lado es el catolicismo. Ahora bien, el catolicismo está tomando precedencia. Sé que llegaremos a eso en un momento. Entonces, estás yendo entre estas dos cosas, a ti, tanto si eres partidario de Israel como si eres del tipo Bueno, tenemos que mirar a los católicos, al cristianismo actual a través de la Iglesia Católica. Y mientras tanto, toda la investigación, ya sabes, till right y el juicio es el día de la expiación. Estamos viviendo en esa época ahora mismo. Nada de eso está en el radar de nadie. Lo están pasando por alto. Sí. Y ese es un pilar fundamental de nuestro ministerio. Señalar a las personas a Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque eso nos permite entender la plenitud del plan de salvación y todo lo que implica. Y todo esto, como has dicho, distrae. Bueno, en algún momento, me encantaría hacer un episodio entero solo sobre esa parábola. Es mi parábola favorita de toda la Biblia porque demuestra que el juicio investigador es cierto. Y sé que a los críticos del adventismo les encanta intentar destruir el juicio investigador. Pero si es cierto, lo cual creo que es categóricamente demostrable, tienes dos opciones. O no es cierto, y tienes razón, y tienes que descartarlo. Y tienes que descartarlo. Pero si es cierto, hay muchas personas que lo llaman una falsa doctrina, y que se están poniendo en riesgo al no entender el punto que se está planteando en todo esto, que es que tenemos que tener la justicia de Cristo para cuando llegue ese momento. Y cuando ves al que no la tiene, y que es diferente del invitado que ni siquiera apareció, hombre, hay mucho que analizar allí. Es maravilloso. Pero ya ves por qué es tan importante tener estas señales de camino. Porque alguien podría ver esto y pensar, bueno, está en las noticias. Tienen gráficos interesantes. Sí, tienes que tener una base. Los judíos al principio no se dieron cuenta de que todo el asunto es sobre Jesús. No tiene nada que ver con los judíos. No tiene nada que ver con los cristianos, sino que se trata de Jesucristo y de seguir lo que Él dice. Y cuando lo hagas, demostrarás que Apocalipsis 12:17. Guarda los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesús. Estas son cosas que son señales, señales externas. Y como el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, significa que tendrían una comprensión correcta de la profecía. Así no acabarás yendo por caminos como este y engañando a la gente. Que es uno de mis mayores temores, es que nunca queremos engañar a nadie lo mejor que podamos. Pero no solo vas a engañar a la gente, sino que tú mismo estarás cavando un hoyo muy profundo de mala teología que puede llevarte a la destrucción. Quiero decir, personas que siguen al falso profeta son llevadas a la destrucción, por supuesto. Me refiero a la economía judía, sí, a la economía espiritual judía representada por el santuario todas las fiestas y todo ese sistema, que se basaba en Jesús. Todo su sistema se basaba en esperar que Jesús viniera a hacer eso de verdad. Y cuando vino a hacer eso y fue al cielo para continuar en el cielo, en el santuario celestial, andad y ahijite es 100% Antiguo Testamento y Nuevo Testamento juntos por ahí, en perfecta armonía. Así que hay mucha verdad en el Antiguo Testamento en cuanto a entender y conocer esas cosas, pero no en guardar fiestas, ni en estar obsesionado con Israel, ni en todas esas cosas. Pero el diablo hace esto para distraerte de la verdad espiritual real que está en esa palabra. Que es que Cristo vino a morir por nuestros pecados, y está aplicando esa sangre en la vida de cada uno ahora mismo en el juicio para prepararnos para su regreso. Y cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y los islamistas entienden la naturaleza crítica de los judíos y el judaísmo para la sociedad humana. Es fundamental. Por eso atacan al judaísmo no solo a Israel, y quieren verlo borrado de Oriente Medio. Por lo tanto, Israel no es solo una jurisdicción política, es una representación del poder político, económico y espiritual judío que está relacionado con el cristianismo y con la sociedad occidental y el mundo libre.
Tanto los yihadistas como los marxistas saben que un edificio. ¿Acabas de oír los dos? Yihadistas y marxistas. El marxismo es secularismo, humanismo o rey del sur. Rey del sur. Y creo que es justo decir que el Islam probablemente puede incluirse en el mismo grupo que el rey del sur porque Isai, de hecho, Utabe, cuando miras al faraón, Tisai, no rechazaba el concepto de dioses. Tenía dioses, pero era como si el hombre estuviera por encima de Dios, cualquier cosa que fuera contraria a la religión verdadera. Así que, y aquí de hecho, Mantal Halinainyasu Fafati creo que mi opinión sobre el rey del sur es incluir al Islam en este movimiento del rey del sur. Sí, parecen ser muy buenos compañeros. Quiero decir, solo miren al alcalde de Nueva York. Quiero decir, sí que se juntan. A veces se juntan, sí. No, creo que se juntan bastante bien. Y veo al poder evangélico juntando al marxismo, al secularismo y al Islam como este enemigo al que hay que luchar. Todos tienen el mismo resultado, que es una guerra contra el cristianismo, en cuyo caso, tal, por supuesto. Y el rey del norte también trae eso al rey del sur para sanar. Sí. Sí. Pero el papado parece querer jugar. Y como el rey Felipe II, estos poderes aristocráticos romanos parecen querer jugar un papel en esta instigación que veremos aquí, después de este video. Uno secundado por sus cimientos se derrumbará. Si el judaísmo se rompe mediante la eliminación de los judíos de Oriente Medio que es el objetivo de los palestinos y los islamistas radicales entonces el cristianismo también se volverá más vulnerable. Difundir mensajes anti-israelíes de forma genérica es antisemita, porque debilitar el derecho de Israel a existir no solo conducirá a la matanza de más judíos, sino a la erosión de los principios judeocristianos en los que se basa el mundo occidental. Judeocristiano. Qué término tan interesante, porque en realidad no se puede tener unidad. Sin acuerdo, Willy y Sandy, ¿dos pueden caminar juntos? ¿Puede haber unidad sin Cristo? Uno surgió del otro. Es cierto. Sí. Pero en un momento dado, uno rechazó al otro. Así que en realidad no se puede, es decir, mezclarlos sin que el otro acepte al uno. Ya sabes. Eso simplemente no es posible. Quiero decir, ni Salomón podría lograrlo con el único Dios verdadero y todas las esposas, con los ídolos y cosas de esa naturaleza. Es decir, y no se puede contaminar lo verdadero con lo falso. Y sin la aceptación de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin la verdad, todo lo que tienes es lo falso. Por lo tanto, Einstein, no existe nada judío-cristiano más allá de una observación progresiva de la sucesión espiritual Einstein. Pero no hay forma de vincularlos, Einstein, ya que son básicamente lo mismo porque el pueblo de Dios fueron una vez los judíos. Sin la aceptación de Jesucristo, no hay reconciliación entre ambos. Y yo diría que esa misma premisa se aplica a la Iglesia Católica. No hay reconciliación, porque reemplazaron a Cristo como intercesor. Y ya sabes, la confesión a un hombre, y la adoración alegre, y todas esas cosas. Los valores judeocristianos no están más en armonía con los verdaderos principios bíblicos de lo que lo está el catolicismo en ese punto de vista. Porque en ambos casos estás reduciendo la divinidad de Cristo o rechazándolos por completo. Y el resultado es esencialmente el mismo. Es lo mismo. Sí. Y prepara el camino para que venga un Cristo cósmico que se adapte a las necesidades de todos. Ahora quiero quitar la capa y observar también el lado papal de las cosas, porque es inequívocamente demostrable. Hemos demostrado que el gobierno estadounidense e Israel son como un solo equipo. El gobierno estadounidense está claramente influenciado por el pensamiento evangélico sobre la cosmovisión bíblica, así que ese es un equipo. Pero veamos lo que el Papa dijo en respuesta. ¿Está a favor de Israel en todo esto? ¿Está a favor de Estados Unidos? Se supone que es un Papa estadounidense. ¿Verdad? Pero miren lo que dice. La población palestina tiene derecho a vivir en paz, en su propia tierra. Esas dos palabras son una declaración enorme, porque cuando se trata del conflicto entre Palestina e Israel, todo gira en torno a quién tiene derecho a estar allí. Hayeden, quién tiene la tierra. Y cuando el Papa dice algo, es su tierra, en su propia tierra. Tienen derecho a vivir allí. Bueno, es justo lo contrario de lo que dice Trump. No, tenemos que ir allí. Todos son malvados. Se comen a los bebés. Dice todo tipo de cosas. Quiero decir, es propaganda clásica. Entonces, lo que tenemos esencialmente es un lado diciendo, sí, Palestina, tienes derecho a vivir allí. El otro lado dice, Israel, estamos aquí para ti. Estos tipos no tienen derecho a vivir allí. Es enfrentar a estas dos figuras. Esto es hegelianismo clásico. Y quiero mostrarles algo de octubre de 2010, cuando el Vaticano hizo una declaración rechazando la noción de que los judíos eran el pueblo elegido por Dios. Y quiero que vean la lógica que hay detrás de esto. No podemos aprobar este movimiento y los que dicen que Israel y los judíos son el pueblo elegido por Dios. No podemos impedir que los judíos vayan a Jerusalén
pero nunca podríamos sancionarlo, aunque el sionismo es en realidad una construcción romana. Así que aquí, de nuevo, como demostramos en el episodio del sionismo y los Rothschild, todo es Roma. Así que están hablando por dos lados de la boca. Una vez más, Irene, la tierra de Jerusalén, Irene, si no siempre fue santa, Irene, se ha hecho santa por la vida de Jesucristo. Yo, como cabeza de la iglesia, no puedo decir lo contrario. Los judíos no han reconocido a nuestro Señor. Por lo tanto, Beima Rabí, no podemos reconocer al pueblo judío. ¿Hay algo de verdad en esa afirmación? Sí, Reis, ¿no? Hay algo de verdad. Pero de nuevo, siempre está mezclada con el aire, y siempre está inclinando una dirección para alejarte de la verdad. Sí. Y está creando esta narrativa para permitir que se produzca la simpatía por Roma. Así que es Sidihik. Equipo 1, Israel Esli. Evangelicalismo Esli, Estados Unidos. Si no estás en ese equipo, estás en el equipo que dice que Israel apesta. Y me disculpo por el lenguaje. Lo siento. Pero esto es solo para dar una idea visual o mental burda de lo que estamos tratando. Pro-Israel, anti-Israel. Y mira lo que está haciendo el sentimiento anti-Israel. En realidad, está uniendo a los católicos liberales y a los católicos conservadores. Por eso van tras los católicos ahora mismo. El catolicismo se está uniendo en su oposición a las guerras interminables por Israel uno en Israel, un Israel. Así que la gente está viendo que Estados Unidos está haciendo esto en nombre de Israel. En la era del Papa León, la oposición católica a la guerra en Irán avanza más rápido que cualquier otra resistencia religiosa en la historia reciente estadounidense. El cardenal McElroy la calificó de moralmente ilegítima. Obispos de todo el país la imitaron. Esta es la emergente coalición bipartidista que se opone a la guerra ilegal e inmoral de Trump. Al papado le encanta llevar la conversación al terreno de la moralidad, lo cual es bastante interesante porque han sido los peores agentes morales posibles históricamente. Pero cuando la llevan al territorio de la moralidad, reclaman autoridad allí porque tienen la autoridad de Cristo. Tienen poder sobre el cielo y el infierno y todo lo que hay en ellos. Pero me pareció fascinante que este movimiento contrario a la guerra, Roma, haya creado el sionismo, la mentalidad evangélica para salir a la luz. Ahora también están utilizando el bando contrario a la guerra para unirse, diciendo que el Papa ahora se convierte en una especie de líder lógico, justo y moral, frente a una guerra ilegítima, ilegal e inmoral. Sí, es bastante difícil para la mente intentar comprender cómo funciona todo esto. Y ese es el quid de la cuestión, unir a todo el mundo al final en este asunto. Lo único que hay que hacer es frotarlos entre sí, para generar fricción, para crear tribalismo y una política polarizada. Con el populismo se buscará, Bantayo, ¿entiendes? Chocar más todavía a esos grupos opuestos, Bantayo, resultando una síntesis al final. No obstante, Zentayo será un camino bastante accidentado hasta llegar a ella. Sí. Bueno. Pues ¿en qué equipo estás? ¿Estás en el equipo de contra Israel, o en el equipo anti-israelí, procatólico, que quiere detener la guerra inmoral contra el pueblo palestino? De modo que, unido a este punto de inflexión, el incidente de Charlie Kirk y Foss y todo lo sucedido después, ha generado este resultado. Lo que está pasando ahora es que los conversos católicos en han alcanzado su punto más alto en 20 años. Y los católicos van camino de convertirse en el mayor grupo religioso superando a los protestantes evangélicos estadounidenses. Aunque la mayoría protestante seguirá siendo probable se espera que sea así, porque los católicos representan solo un 20%. Pero la tendencia sugiere que podría estar entrando en una nueva era de liderazgo religioso. Bueno, ¿te no lo sabía, hermano Andrew? ¡Qué sorpresa! Eso es exactamente historia repitiéndose, es finales del siglo XIX. En realidad, fueron los católicos los que más crecieron en esa época. Todo lo que ocurrió en esa época es, desde 1888 hasta esa época en que casi entró en vigor la ley dominical, está volviendo a ocurrir. Ya hemos hablado de esto en otros episodios, Pero esa estadística coincide con la del pasado. Sí, y es más, Annie Techo ya sabe. Amens. Annie Teti, ens. El archiduque de Chicago registra el número récord de adultos esta Pascua. Quiero decir, ya lo mencionamos antes, pero esta se convierte en una reunión muy relevante, con uno de los jefes de la orden jesuita, que ya comentamos. Sugiero que la gente vuelva a ver ese episodio. Repasamos los antecedentes del príncipe Felipe. Hablamos de su padre Kiepz, Juan Carlos Auburn, de cómo Felipe fue a Georgetown, de que ostenta el título de rey de Jerusalén junto con la familia Habsburg, como si estuvieran muy interesados en este concepto de Jerusalén. Y aquí se reunieron el Papa León y el rey de España. Esto es del 20 de marzo de 2026. Hace muy poco, el rey Felipe asumió el título de protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor. Esto renueva un privilegio que ostentan los monarcas españoles desde el año 603, y esta visita afirmó la alianza con el Mar Santo antes de la gran visita del Papa a España en junio. Y lo que estamos viendo es que este título en realidad significa que es el más católico de todos los reyes de la tierra. El rey español es el rey más católico. Eso es lo que dice. Un momento clave de la visita tuvo lugar en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma,
una de las 4 principales basílicas papales. Allí, el rey Felipe asumió formalmente el título histórico. Este título simboliza un vínculo profundo y duradero entre la corona española y la iglesia así, que hemos demostrado y monitoreado así, como el rey Felipe Ans, que es un actor importante así, uno de los más importantes del mundo. Por lo tanto, Andiu estamos ante el nivel más alto, el Andiu incluso por encima del Papa Andiu en el sentido de que probablemente ayudó a que León Francisco y esos tipos ocuparan este puesto. Se remonta a principios del siglo XVII, cuando a los reyes españoles se les confió por primera vez un papel especial en el cabildo de la basílica. La visita se produce antes del viaje del Papa en junio. Ahora quería destacar un poco la postura de España en relación con Israel en este momento, Pili, porque analizamos los papados. El papado es pro-Palestina, eres, ¿verdad? Lo vimos. Solo quiero mencionarlo aquí. Esto ilustra aún más esto, y enfatiza la colaboración continua entre la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, parece que tratamos muchos de los mismos temas en los episodios. Es porque estamos tratando de advertir a todos los que no creen que la Iglesia y el Estado vayan a emerger juntos, que en la mayor parte del mundo ya lo ha hecho. De hecho, Estados Unidos es probablemente uno de los últimos lugares. Es el único último lugar donde no lo es. Sin embargo, avanza rápidamente hacia la unificación. Y cuando tienes a personas que llaman a la puerta como esta, y muestran la mayor fusión entre la Iglesia y el Estado y cómo se desarrolla realmente, vemos que en 2024, el gobierno de España aprueba el reconocimiento del Estado de Palestina. Eso no es algo que hagas si eres pro-israelí, ¿verdad? Así que lo que descubrimos es que incluso hace años que están adoptando posiciones en contra de Israel y a favor de Palestina. Dice que el ministro de Asuntos Exteriores también señaló que el reconocimiento refleja los sentimientos de la sociedad española, así que hay sociedades enteras que son muy anti-israelíes en este momento, leyes para que están promulgando leyes para que la gente amplíe las definiciones de antisemitismo. Así es como empiezan realmente los enfrentamientos. La decisión de reconocer el Estado de Palestina, añadió también refleja la voluntad del Parlamento español que el 18 de noviembre de 2020, aprobó una proposición no de ley a favor del reconocimiento de Palestina como Estado independiente. Es lo más anti-israelí que se puede obtener del equipo 1 que analizamos, Estados Unidos e Israel, y es coherente con la posición que el Ejecutivo ha mantenido sobre el tema. Alberis Goethe, junto con otros 124 países, patrocinó y votó a favor de que Palestina se convirtiera en miembro de pleno derecho de la ONU. Así que no hay duda de que el jefe de la orden jesuita, aún el rey Felipe V, y su gobierno están a favor de Palestina y en contra de Israel. Eso es muy interesante. Estas dos partes están adoptando una postura enfrentada. Elon Musk dijo que el resultado más entretenido es el más probable. Sí, así es. Exactamente. El resultado más entretenido. Eso es exactamente lo que está pasando. Es como el mejor combate en jaula de la historia ¿verdad? Sí. Y aquí hay un artículo más reciente de 2026. El 11 de marzo de 2026. Este es ahora el siguiente paso en la oposición a Israel desde el punto de vista español. España retiró permanentemente a su embajador en Israel el miércoles, a medida que empeoraba el enfrentamiento diplomático entre ambos países. Interesante. Un enfrentamiento diplomático entre Israel y España. Así como conocemos al rey católico de España, sabemos que Israel está gobernado en gran medida por el poder romano. Y hemos mostrado diferentes mecanismos. Muchas formas de demostrarlo. Aquí están. Han tenido un enfrentamiento diplomático entre los dos países que se ha visto exacerbado por los ataques de e Israel al régimen de Irán. Así que estas dos potencias claramente se están rozando entre sí y se están enfrentando entre sí. Un primer papa estadounidense que se pone del lado pro-Palestina. Y vimos imágenes literales de Trump siendo el padre espiritual de Estados Unidos, según la opinión de algunas personas anti-Tien, haciendo lo correcto a favor de Israel. Y este es el choque que estamos viendo. Y esto se pone de manifiesto cuando tienes al líder moral del mundo, supuestamente caminando por ahí vestido de blanco pretendiendo ser justo, está pidiendo un alto el fuego. Y mira lo que dice Trump. Durante el mitin en Arizona, el 20 de marzo, Trump habló del alto el fuego iraní propuesto por el Papa León. Su respuesta fue tajante. Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. Vemos Intu Negesatinan. Entonces, Intu Motesogesatifogias, como si estuvieran deliberadamente enfrentando a estos dos. En 5 palabras. Entendido, así es como el presidente de Estados Unidos desestimó la autoridad moral del primer papa estadounidense. Quiero decir, aquí en nuestro trabajo aquí en Truth Project es ayudar a la gente a entender que Roma está jugando en ambos lados de este asunto y se está posicionando como la autoridad moral frente a lo que parece una guerra inmoral e injusta. De nuevo, más unificación ecuménica contra esta guerra en Irán. Aquí está el patriarca de las iglesias ortodoxas, diciendo que los cristianos tienen derecho a poseer Tierra Santa
debido a la sangre de Jesús. Nosotros POTISI, católicos y cristianos, ahora que nos unimos POTISI, no podemos expresar ningún apoyo al Estado secular de Israel. En Estados Unidos, tienes el poder evangélico que dice que es el pueblo elegido por Dios. El sionismo proviene de los judíos. Es una herejía que financia la persecución de los cristianos en Tierra Santa. Así que ahora, incluso los ortodoxos se están uniendo a Roma, creando simpatía por Roma. Ahí hay algo. La primera frase que lees en esa publicación es que solo los cristianos tienen derecho a Tierra Santa porque la sangre de Jesucristo fue derramada. Fue derramada para santificar a los pecadores del pecado. Fue para librar a las personas del pecado y salvarlas de sus pecados y borrar sus pecados como si nunca hubieran pecado. Si eliges a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y le entregas todos tus pecados para que los cargue, y luego eres lavado en el juicio, para eso es la sangre de Jesucristo. No es para tener derecho a un pedazo de tierra en Oriente Medio, no. E incluso el templo que se construyó allí fue para la gloria del Señor, para que sus caminos y su ley se enaltecieran y su carácter se manifestara. Para él no tenía importancia morar en un lugar físico, lo que buscaba era que un pueblo representara quién es. Sí. Para morar en nosotros, no en algo de mármol, piedra, lino o lo que sea, sino para morar de nuevo en su pueblo, como lo fue en la creación. Y este es el panorama general. Y sí, todo se está desviando hacia una escaramuza de nuevo en Oriente Medio. Y ya sabes, una prosperidad temporal, sí. Y en el proceso vimos en ese primer vídeo a Marco Rubio diciendo, estamos tratando con fanáticos religiosos. Y una de las cosas que quiero señalar, es que estamos viendo jugadores católicos en ambos bandos, ¿Qué? ¿No es así? Quiero decir, Iwishin están esparcidos por ambos lados. Rubio es totalmente pro-israelí. Y Envy, del mismo lado, el Papa es pro-palestino, y Rubio es un católico acérrimo, que está muy influenciado por los caballeros de Malta y la orden jesuita. Pero pensé que esta era otra cita increíble. Simplemente tomemos la fruta por lo que es, ayudándonos a ver el tipo de cosas en las que deberíamos centrarnos. Y una de ellas es por la que los protestantes estadounidenses tenían tantos problemas con los católicos. Es por esta misma razón. Miren esto. La Iglesia romana, con todas sus ramificaciones en todo el mundo, forma una vasta organización bajo su control y diseñada para servir a los intereses del mar papal. Sus millones de comulgantes en todos los países del mundo, a ambos lados del pasillo, tienen instrucciones de mantenerse vinculados en lealtad, ¿a quién? Al Papa. Sí. Cualquiera que sea su nacionalidad o su gobierno y, no importa su posición, Marco Rubio, jefe de gobierno del secretario de Estado, deben considerar la autoridad de la Iglesia por encima de todas las demás. Aunque puedan prestar juramento de lealtad al Estado, voto, tras esto se esconde el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de todo compromiso contrario a sus intereses. Por eso creo que lo que quiero que la gente saque de esto es que, si son católicos, su lealtad es ante todo a Roma, no importa qué puesto ocupen en el Estado, en el gobierno o en cualquier puesto de poder en el que declaren obediencia al Estado en primer lugar. Si son católicos, obedecen primero a Roma. Y eso es algo que tienen en cuenta los católicos y los gobiernos en otros puestos de poder en todo el mundo. Todos los estudiantes de la Biblia deberían reaccionar y decir que en realidad están controlados por Roma. No hay un solo católico que no esté subordinado al Papa en Roma por la propia declaración de su fe. Cuando el Estado utilice su poder para hacer cumplir los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la América protestante habrá formado una imagen del papado, y habrá una apostasía nacional que solo acabará en la ruina nacional. Odio ser portador de malas noticias. Pero la verdad es que esto es lo que nos depara el futuro, ¿no es así? Así es. Quiero decir, estamos empezando a ver la imagen formándose. Todavía no está del todo formada, pero esta es la primera etapa. Y no es casualidad que el resto de las vírgenes se preparen con el óleo de la gracia ahora mismo. Sí. Realmente necesitamos tomarnos en serio nuestra relación con Jesucristo y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en todo entendimiento. Dice clara y llanamente. Y apoyo totalmente la afirmación. Esos son los protestantes que influyen en los gobernantes. ¿No es eso lo que hemos visto hoy del lado estadounidense del equipo 1? Son los protestantes los que trabajan sobre los gobernantes de la tierra para hacer leyes que restauren la descendencia perdida del hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el Papa. Los principios católicos romanos serán tomados bajo el cuidado y la protección del Estado y la apostasía nacional. Así que estamos viendo un flujo de eventos, cuando el gobierno civil es influenciado por la Iglesia evangélica para usar al gobierno para lograr sus propios fines. Ahora estamos empezando a ver la formación de la imagen. Luego vimos que esa era la primera parte. El apartado 2 establecía sanciones civiles para los disidentes. Lo que luego lleva a la apostasía nacional que a su vez lleva a la ruina nacional. Y cuando lo piensas, Loicas, esto tiene mucho sentido, porque cuando pisoteas los derechos del individuo y la ley de Dios que defiende los derechos individuales de la persona, cuando pisoteas eso, no puede haber prosperidad nacional frente a tal pisoteo de la ley de Dios, ¿correcto?
Ese es el patrón. Así fueron todas estas otras culturas anteriores. Babilonia, Meo-Antin, Persia, Grecia, Noma, Fodi, todas siguieron el mismo destino. No puede haber prosperidad sin Dios. Ahora bien, puede haber periodos temporales de prosperidad. Pero cuando la copa se llena, que es de lo que ella está hablando aquí, cuando esa copa se llena, es la ruina nacional. Es la ruina. La edad de oro. No. Ahora, el mundo está experimentando con leyes que van a ser muy similares a lo que realmente va a ser la marca de la bestia. Quizá podamos mencionar Spain, ya sabes, Spain, algunas de las cosas que se han aprobado recientemente en la legislatura de Canadá, Spain, que hacen cumplir cosas como las que están haciendo ahora mismo en el Reino Unido, en lo que respecta al discurso de odio y al encarcelamiento de personas por publicaciones y esas cosas. Esto es control del pensamiento, es control de la conciencia, es intolerancia hacia cualquiera que se salga de lo que consideras aceptable creer o pensar. Y es una especie de experimento con estas leyes, sí. Y está diseñado para provocar una respuesta, porque el proyecto de ley al que creo que te refieres es el proyecto de ley C9, que se considera como el proyecto de ley que prohíbe la Biblia. Y cuando piensas en lo que eso hace ahora, seré, la respuesta ilícita natural de los creyentes en la Biblia es, Kifon, no you won. Tenemos que recuperar la religión Or. Tenemos que defender estas cosas. Kifon, este es el rey del norte. El rey del sur, que se desarrolla en tiempo real en nuestro mundo. Y el Reino Unido ha llegado tan lejos como creo que nadie en el mundo del primer mundo hasta ahora. Han llegado más lejos. Ahora, Canadá y Australia están siguiendo su ejemplo. Pero ¿qué pasará con eso? El mundo o la Biblia pinta un panorama en el que el mundo al final es todo rey del norte. Esto es todo religión volviendo. Así que creo que Mark Carney fue enviado aquí para terminar el trabajo del rey del sur, para esencialmente hacer que sea tan malo y tan distópico y tan loco que la respuesta natural a todo eso sea la religión. Y eso lo hará Dios. Sí. Eso cambiará Canadá en el futuro. Pero antes de que lleguemos allí, probablemente empeore mucho antes de mejorar porque hay arrestos muy reales ocurriendo en el Reino Unido por estas cosas. No es que casi lo logren y luego paren. Está sucediendo allí directamente mientras hablamos, y no sabemos cuánto durará Odenka, pero sí sabemos que, eventualmente, volverá la derecha religiosa. Ahora, Pickers, solo tenemos un par de diapositivas más aquí, pero gran parte de la cosmovisión evangélica se centra en este templo que se está construyendo Icor, ¿cierto? El sitio del monte del templo. Y la mezquita Alam Oscar. Y me pareció fascinante que en marzo de 2026, una de las cosas que mencioné hace unos años es que deberíamos estar atentos a qué narrativa van a usar para que el sitio del monte del templo vuelva a ser cristiano, y una guerra como esta sería una gran tapadera. Entonces, Isico es cuando Netanyahu viene. Y básicamente dice que Irán intentó volar la mezquita de Alaska. Y los 3 sitios que están asociados con el sitio del monte del templo, que eso no sucedió sino que Irán intentó hacerlo. Bueno, cuando regresas a 2018 y ves a Pete Hegseth en Jerusalén, y en el Hotel King David, y hablando con la gente sobre el tercer templo, y dice, creo que se puede reconstruir. Podría hacer falta un milagro para hacerlo, pero creo que se puede reconstruir. Y ahora aquí hoy en 2026, hay suficiente conflicto militar allí, como para que si algo sucediera allí, la gente realmente lo cuestionaría tanto. Quiero decir, y medio de un conflicto militar. Entonces de nuevo, Miti, solo estamos tratando de mostrar que Tusatal, al igual que el deseo de los evangélicos Eshiku Sabunin, ahora se está manifestando en marzo de 2026. Estuvimos a punto de que bombardearan el sitio Orly, lo que claramente allanaría el camino para que surgieran más intereses proféticos en este sitio. Quiero decir, estos son los catalizadores necesarios para cautivar la atención del mundo. Sí. Gran distracción porque, ¿dónde esperan que aparezca Cristo en esta tierra? ¿Dónde esperan que se manifieste? Sí, están buscando el Monte de los Olivos y Jerusalén y todas esas cosas. Creen que se mostrará allí. 2017, la declaración de Jerusalén como capital fue un milagro. Y no hay ninguna razón por la que el milagro del restablecimiento del templo en el monte del templo no sea posible. No sé cómo sucedería. Ustedes no saben cómo sucedería aún, pero yo sé que podría suceder. En las últimas 48 horas, Irán atacó el muro occidental Enta, la iglesia del Santo Sepulcro y la mezquita Al-Aqsa. Y sin ufas por obra y gracia de un milagro, ninguno de ellos resultó herido, pero estaban atacando los lugares sagrados de las 3 principales religiones monoteístas. ¿Qué más pruebas necesitan para que este régimen que amenaza al mundo entero deba ser detenido? Me recuerda un poco a una presentación que Walter Reed hizo hace unos años, llamada El Tercer Templo. Cuando escucho a Netanyahu mencionar las 3 religiones monoteístas, me hace pensar en esa presentación. Y todo es parte de un plan para unir al mundo en este sitio, en esa ubicación, y para unir todo esto, ya saben, en una sincrática, ya saben, o debería decir síntesis, ya saben, para que el mundo esté listo para el Cristo cósmico, para que esté listo para la llegada de Satanás. Sí. Y como cuando escuchas a alguien, que ahora sabes que tiene esta cruz de Jerusalén en su pecho, en Bitumin abogando en Jerusalén por este tercer templo, él dice, Ilitumin, no sé cómo pudo pasar. Y entonces aquí está. Estaban a punto de bombardearlo. Por otro lado, ya sabes.
Hemos demostrado que Netanyahu está controlado si uno de sus jefes es el rey Felipe, porque Juan Carlos era claramente uno de los jefes de Netanyahu. Tengo todo tipo de fotos e imágenes de ellos juntos. Así que, estamos viendo el mecanismo hegeliano funcionando en tiempo real, con el objetivo de generar esta falsa comprensión profética que se alinea con el protestantismo evangélico. Sin embargo, en el fondo, Roma está controlando ambos bandos. Son pro-Israel y pro-Palestina al mismo tiempo, y están trabajando, como dijiste, para crear esa síntesis. Y sé que es algo en lo que seguimos insistiendo, pero el objetivo es preparar a la gente para que se difunda el ruido entendiendo lo que dice la palabra de Dios para no distraerse. El objetivo de este engaño es llevarte a uno de esos dos bandos. ¿Estás en el bando del rey del norte? ¿Estás en el del rey del sur? Con esto, buscamos comprender el protestantismo estadounidense, sin pertenecer a ningún bando. Cuando leas Apocalipsis 13, para entender que los dos cuernos son el republicanismo y el protestantismo, los cimientos de lo que hizo Estados Unidos, Estados Unidos cuando habla como un dragón, está hablando de leyes basadas en la fuerza, cómo ejercerá todo el poder de la primera bestia, uniendo la iglesia y el Estado como la primera bestia. La imagen de la bestia, como vimos es la iglesia influenciando al Estado lo cual está sucediendo ahora. La marca de la bestia será un aspecto de la adoración a quien adoras, a Dios en su día o al mundo en su día, y luego cómo los milagros, el espiritismo llegarán a fermentar todo esto. El impulsor final que lleva esto al límite. Event, y de hecho estoy preparando una presentación ahora mismo para mostrar la secuencia de eventos con la que estamos lidiando. Events serán los milagros que saldrán de estas iglesias. Y todo esto es nuestro esfuerzo para intentar que la gente esté preparada para esto. No importa si lo creen ahora mismo o no. Tienen que entenderlo y luego verlo suceder. Pero, gran parte de lo que hemos advertido a la gente a lo largo de los años no está sucediendo, exactamente como los adventistas han estado describiendo durante tanto tiempo. Nunca ha habido un mejor momento, nunca ha habido un momento más fácil en lo que respecta a poder señalar los acontecimientos actuales, en lo que respecta a lo que está sucediendo hoy y cómo es un cumplimiento de la profecía bíblica. Nunca ha sido más fácil predicar Apocalipsis 13. Nunca ha sido más fácil, quiero decir, cada vez será más fácil y cuando digo fácil no me refiero a la opresión o persecución religiosa, me refiero al hecho de que podemos ver estas cosas sucediendo delante de nosotros. Está sucediendo muy claramente, el Awadi y la iglesia adventista ha tenido este mensaje durante mucho tiempo y estas cosas sucederán, sí. Y ciertamente no estamos diciendo que todo sea color de rosa dentro del adventismo, sabemos que hay como una sacudida. Y que gran parte de la iglesia hoy en día está espiritualmente dormida, y que muchos entre nuestras filas se unirán al otro lado. Pues bien, aquí no estamos diciendo, oye, nosotros somos geniales, y tú, hoy, junto con todos los demás, eres malo. Es más bien decir, oigan, esta es la verdad, así es como sucederá, y tienen que seguirlo. Todos tenemos que seguir al Cordero a donde quiera que vaya. Realmente no depende de nosotros determinar cómo es eso. Es solo lo que dice el libro. Y ese mensaje se encuentra en el adventismo. Es el único que predica el juicio investigador y el santuario celestial. No se trata solo del sábado. Ese es un tema fundamental, pero los judíos tienen el sábado. Hay otros que sí entienden el sábado, pero nadie aporta la comprensión del santuario celestial y el día de la expiación y todo lo que eso conlleva. Que es la diferencia fundamental, creo yo. Vamos a ver que cada vez más personas entienden que el gran conflicto terminará con la transformación del pueblo de Dios para que sea apto para el cielo. Y es esa justicia, la justicia de Cristo, a través de ellos, la que será el factor de separación. Y va a ser realmente difícil para llevar esa justicia si ni siquiera sabes que Él está en el lugar santísimo haciendo esa obra mediadora. Y así, tú, con suerte, podremos seguir sacando eso a la luz a raíz de este poder que parece estar moviéndose para obtener todo el poder de la primera bestia de nuevo. Y para terminar, antes a ti que san, creo que esta es una declaración muy poderosa. Y Mihata Terran es una declaración muy aleccionadora para lo que veremos cuando los dos se unan. Ahora mismo están un poco opuestos. Pero, ¿qué pasa si el lector entendiera los medios que se emplearán en la contienda que se avecina? Solo tiene que rastrear el registro de los medios que Roma empleó para el mismo objetivo en épocas pasadas. Si supiera cómo los papus y los protestantes se unieron donde ahora están un poco divididos, cuando están unidos, ¿cómo lidiarán con aquellos que rechazan sus dogmas? Que vea el espíritu que Roma manifestó al sábado y a sus defensores en tiempos pasados. Los valdenses, los reformadores, incluso los judíos en el pasado. Los dos poderes están actualmente uno contra el otro. Tanto el rey del norte como el rey del sur están empujando. Pero finalmente, el rey del norte llega como un torbellino. En mi opinión, los milagros y cuando eso sucede, los protestantes y los papistas unidos traerán los tiempos más oscuros en la historia de la tierra. Por desgracia. Pero hermano, hoy no tenemos que tener miedo de estas cosas, ¿verdad? Este no es un ejercicio de miedo. Es un ejercicio de libertad del miedo, al confiar en que Jesús nos ha dado esta información por una razón. Te lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, puedas creer. Y cada uno de nosotros,
Todos fuimos creados, todos venimos a este mundo con un vacío en forma de Dios en nuestros corazones. Algunas personas lo han dicho de esa manera, que cada uno de nosotros tiene un faro de luz ahí para nuestro Creador, para nuestro Salvador. Y a veces ese dolor, ya sabes, esa separación que sentimos de Él, a veces lo llenamos con otras cosas. Podrían ser drogas, podrían ser todo tipo de cosas que nos emocionan y nos distraen de esa relación. Pero a veces incluso quedar tan envueltos en los acontecimientos actuales y emocionarnos sobre todas las cosas que están pasando y rastreando cada pequeño detalle. Y solo esto es casi como recibir un golpe, ¿cierto? Esto también puede engañarnos, haciéndonos pensar que realmente tenemos una relación con Él y que estamos listos. Las 10 vírgenes que estaban esperando sin saber cuándo vendrían y cuándo vendría el novio que es la ley dominical Uachi, sabemos que vendrá. 5 se despiertan y en realidad no han tenido una experiencia con Él. No tienen el aceite de la gracia en sus lámparas. Entonces, y solo quiero terminar esto, diciendo básicamente que les estamos mostrando todas estas cosas y hablando de estas cosas para que podamos estar convencidos de que es ahora. Ahora es el momento de estar realmente bien. Y prepararse, y luchar con Dios y prepararse. Ya saben, vos sí pídanle que los exponga las cosas en su vida con las que necesitan lidiar para hacer un balance y rendir cuentas. Saber quiénes son. Conocerse a sí mismos en ese sentido de que hay cosas en las que Dios necesita trabajar con todos nosotros. Y eso es algo por lo que estamos agradecidos de servir a un Dios que puede superar esas cosas. Ese es un mensaje que creo que es esperanzador y que esperamos compartir con todos. Que no tienen que esperar para venir a Jesús ahora mismo y decirle, Dios, tú eres el maestro alfarero, haz algo de este barro cenagoso, porque eso es lo que todos somos. Necesitamos mantener nuestros ojos fijos en Jesús. No necesitamos hundirnos como Pedro en el agua, porque quitamos nuestros ojos y vimos el mundo y mucha tribulación y mucha tormenta. Pero por la gracia de Dios, si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, aunque nos demos cuenta de nuestras deficiencias, Él puede salvarnos hasta lo sumo. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que esperamos poder compartir con ustedes hoy frente a toda esta información. Hermano Kenneth, si pudieras terminar con una palabra de oración, oremos. Padre nuestro, Fopies que estás en el cielo, te agradecemos mucho por la verdad que nos has dado. Gracias por el estudio que se nos ha presentado. Y solo oramos para que tomemos estas cosas en serio. Queremos tener esa transformación de carácter, mientras vemos que estas cosas suceden en el mundo hoy. No nos hace ningún bien si vemos estas cosas y nuestras vidas siguen igual. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo entre en nuestros corazones. Llénanos ahora y sálvanos en tu reino. Quédate con nosotros, oren y estén con aquellos que han visto este programa en el nombre de Jesús. Amén.